Bien, en el ejercicio 39 del trabajo práctico de Dinámica 2, donde se aborda el tema de la fuerza de rozamiento, tenemos que en todos los casos de las figuras A, B y C, averiguar la aceleración del cuerpo, siendo la fuerza, el módulo de la fuerza externa F, 380 newton, que como vemos está aplicada en diferentes direcciones, primero con un sesgo descendente a 15 grados con respecto a la horizontal, después horizontal y después con un sesgo ascendente también a 15 grados con respecto a la horizontal. La masa del cuerpo siempre son 43 kilogramos y el coeficiente de rozamiento dinámico mu sub d es igual a 0,47. Bien, comenzaremos realizando el ejemplo B, que es el más sencillo de todos. En este caso la fuerza se aplica paralela al plano, o sea, horizontalmente. La voy a desplazar por su recta de acción para que parezca aplicada en el centro de gravedad del cuerpo, es exactamente lo mismo, así que esta fuerza la he colocado aquí, como vemos, de 380 newton. Tendríamos que empezar a calcular cosas. Primeramente, calcular el peso del cuerpo. Como tengo la masa, es evidente que el peso del cuerpo es igual a m por g, 43 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, va a dar 421,4 newton, ese será el peso del cuerpo. En el ejemplo B, como la fuerza se aplica paralela al plano, la fuerza exterior que hace mover al cuerpo, luego solamente falta colocar en el dibujo, como fuerzas actuantes sobre el cuerpo, la fuerza peso, que es la fuerza con la cual la Tierra lo atrae, obviamente, y también la reacción normal del plano horizontal. Como el plano es horizontal, la reacción normal del mismo será vertical, y por lo tanto, como no hay otra fuerza más que no sea esta fuerza horizontal, es evidente que la normal también va a valer 421,4 newton. Por lo tanto, la normal es igual al peso y por eso se cancelan. Y la normal es fundamental para calcular la fuerza de rozamiento si tenemos en cuenta que, como ya hemos visto, la fuerza de rozamiento es igual a mu por n. O sea que ahora voy a calcular la fuerza de rozamiento en este ítem B, y la fuerza de rozamiento con el cuerpo moviéndose, obviamente, va a ser igual al mu dinámico multiplicado por n. O sea, 0,47, que es el mu dinámico, multiplicado por 421,4, va a dar una fuerza de rozamiento de 198 newton. De esta manera, con la normal del plano, que es igual en el ejemplo B al peso del cuerpo, mu por n, me termina dando la fuerza de rozamiento. Esa es la fuerza que falta indicar en este diagrama de fuerzas, donde he tratado de poner todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en cuestión, y podemos ver que la fuerza de rozamiento en realidad está sobre la superficie, es una fuerza superficial, en la superficie de contacto entre el cuerpo con el plano, pero bueno, la voy a dibujar ahí para que parezca concurrente con todas las demás y poder hallar la resultante. Fijémonos que nos están pidiendo que quieren saber la aceleración. Si queremos saber la aceleración, es obvio que antes de ello vamos a tener que poder calcular la resultante. Y entonces vemos que como n se ha cancelado con p, las únicas fuerzas que quedan en pie y que van a tener que ser operadas o restadas en este caso para poder sacar la resultante son las dos fuerzas paralelas al plano, la fuerza exterior y la fuerza de rozamiento. No cometer el error de poner F igual a M por A cuando F es una fuerza del sistema, y acá obviamente yo quiero sacar primero la resultante antes de aplicar la segunda ley de Newton. La resultante será entonces la diferencia entre la fuerza externa F menos la fuerza de rozamiento. 380 newton menos los 198 de la fuerza de rozamiento va a dar una resultante igual a 182 newton. Y ahí aplico entonces la segunda ley de Newton, que indica que la resultante es igual a la masa por aceleración. De ahí se despeja la aceleración como resultante sobre la masa, y tengo la masa de 43 kilogramos, la resultante de 182 newton, y eso determina una aceleración de 4,23 metros por segundo al cuadrado, y ese es el primer resultado de la aceleración en el caso B. De la misma manera se va a proceder en los casos A y C, pero son un poco más complicados y veremos por qué.
En primer lugar, en el caso A, la fuerza externa F está sesgada hacia abajo, entonces vamos a tratar de hacer un dibujo explicativo de la situación. Acá está el plano horizontal, tengo mi cuerpo sobre el cual actúa una fuerza exterior F que tiene un sesgo hacia abajo. Entonces, esta fuerza F la voy a tener que descomponer en dos componentes, que serían la componente tangencial y la componente normal. Entonces, una vez que decompongo esa fuerza en dos componentes, voy a tener acá la componente tangencial F sub t, que me va a tratar de hacer mover al cuerpo, y también voy a tener, en este caso, dado el ángulo pequeño, una pequeña componente normal de F, F sub n. Esas dos componentes las sacamos con la calculadora, con la función recpol, o si no, directamente con el seno y el coseno, y eso me va a dar, teniendo en cuenta el ángulo de 15 grados, me va a dar una componente tangencial de 367 newton y una componente normal de 98,4 newton, descomponiendo esa fuerza externa en esas dos componentes tal cual hemos visto. Otra vez la fuerza exterior F, que acá aparecía aplicada desde arriba hacia abajo, la hemos trasladado por su recta de acción para que parezca aplicada en el centro de gravedad del cuerpo, o sea, de ahí hacia abajo, obviamente respetando su dirección y su sentido, hemos puesto la fuerza externa F de los 380 newton. Pero la hemos descompuesto en dos componentes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que calcular de nuevo la normal, porque a todo esto está actuando el peso del cuerpo, que el peso del cuerpo siempre es vertical y dirigido hacia abajo, que ya lo habíamos calculado antes, de 421,4 newton el peso del cuerpo, y entonces ahora voy a tener una nueva normal, una nueva reacción normal. ¿Por qué la reacción normal no se mantiene en los mismos valores que tenía antes, sino que ahora tiene un valor mayor a lo que tenía antes? Esto es debido a que la normal ahora tiene que ser equivalente a la suma de el peso más la componente normal de la F sub n. O sea que esta fuerza exterior, al estar aplicada ahora no paralela al plano como era en el caso B, sino sesgada hacia abajo, tiene una componente normal para abajo que está apretando al cuerpo más contra el plano. Si el cuerpo lo quiero hacer mover por el plano y lo aprieto más para adentro, es bastante obvio que va a rozar más y la fuerza de rozamiento va a terminar siendo mayor. Pero bueno, no nos apuremos. Antes de ver el nuevo valor de la fuerza de rozamiento, veamos el nuevo valor de la normal. La normal ahora es igual, como hemos dicho, a la suma de 421,4 newton, que es el valor de la fuerza peso, sumada con la componente normal de la fuerza exterior. Ambas fuerzas están apretando al cuerpo sobre el plano, y la reacción del plano, igual y de sentido contrario, es igual a 519,8 newton, puesto que hemos sumado P más Fn. Entonces, de esa manera podemos asegurar nosotros que ahora la normal, sumada vectorialmente con la F sub n y con el peso, esas tres fuerzas en la dirección normal al plano, van a terminar cancelándose y simplificándose, podríamos decir, o yéndose, porque n va a ser igual a Fn más P. De esa manera, esa nueva normal me permite calcular de nuevo la fuerza de rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por n. Entonces ahora voy a tener una fuerza de rozamiento que va a ser igual al 0,47 de mu por esa nueva normal que ahora tengo en 519,8 newton. Esto va a dar una nueva fuerza de rozamiento de 244,3 newton. Como vemos, con respecto a la fuerza de rozamiento que teníamos antes, en el caso B, que era de 198 newton, ahora tenemos una fuerza de rozamiento mayor. Con una mayor fuerza de rozamiento, la vamos a ubicar también en el dibujo, a la fuerza de rozamiento, vamos a tener que recalcular la resultante. Entonces acá tenemos la nueva fuerza de rozamiento y voy a tener que recalcular la resultante, porque n se canceló con P y con F sub n, fenómeno. Todas estas tres verticales se fueron, pero quedan en pie ahora las dos horizontales. Entonces tengo que volver a calcular la resultante, y para calcular la resultante, antes hice F menos F de rozamiento, o sea, 380 menos fuerza de rozamiento, ahora voy a tener que hacer la nueva resultante, ahora va a ser la diferencia entre Ft
menos la fuerza de rozamiento, porque la fuerza tangencial, la componente tangencial de F, es la única que me lo va a empujar a moverse al cuerpo por el plano inclinado. Si a esa fuerza tangencial, que ya veíamos que era de 367 newton, le resto la nueva fuerza de rozamiento, que es de 244,3 newton, esa diferencia me va a dar una nueva resultante de 122,7 newton, y con esa nueva resultante voy a poder calcular la nueva aceleración. Entonces ahora voy a tener que resultante es igual a masa por aceleración, y entonces la resultante esa dividido la masa me va a dar la aceleración. Y por lo tanto 122,7 newton dividido la masa de 43 kilogramos me va a dar una nueva aceleración de 2,85 o 2,86 según cómo trabaje uno con los redondeos, metros por segundo al cuadrado. Y ahí voy a tener la nueva aceleración. Obviamente es una aceleración menor si la comparo con el 4,23 del ejemplo B. Esto es debido a dos cosas. Primero, tengo menos fuerza impulsora, porque antes lo impulsaba los 380 newton de la fuerza horizontal, y ahora lo impulsa solamente la componente tangencial de la fuerza horizontal, que es 367, que como componente de la de 380 es menor que la de 380, menos fuerza de impulsión y más fuerza de rozamiento debido a que hay más normal. Todo eso hace que haya menos resultante y por lo tanto menos aceleración. Finalmente, cuando voy al ejemplo C, voy a poder ver en el ejemplo C, otra vez tengo que dibujar cómo es el sistema, y ahí tengo mi cuerpo. Ahora sobre el cuerpo está actuando una fuerza exterior sesgada hacia arriba. Bueno, ahora le voy a poner con un ángulo mayor. En realidad el ángulo es 15 grados, pero la voy a dibujar un poco más grande para que se vean mejor las dos componentes. Evidentemente, ahora si esta fuerza externa aplicada la descompongo de nuevo en dos componentes, son básicamente las mismas componentes que tenía anteriormente, los mismos números, con la diferencia que ahora la F sub t sigue siendo igual, pero la F sub n va para arriba. O sea que ahora que descompongo esta fuerza externa en dos componentes, de nuevo vuelvo a hacerlo con la calculadora o con la función seno y coseno. Tengamos en cuenta que acá hay un ángulo de 15 grados, así que si vuelvo a descomponer, esa fuerza me vuelve a dar una componente tangencial que va a seguir siendo de 367 newton y una componente normal que va a seguir siendo de 98,4 pero va a ir para arriba. La fuerza normal que ahora va a ser para arriba. Bueno, además tengo que graficar el peso del cuerpo, vertical y dirigido hacia abajo, como corresponde, que como ya sabemos es el mismo, 421,4 newton, pero la fuerza normal va en contra del peso, o sea que lo está alivianando parcialmente al cuerpo. O sea que el cuerpo está presionando menos al plano con una fuerza menor que la de su propio peso. Entonces faltaría acá solamente considerar la normal, y vamos a ver que la normal ahora va a ser menor. Menor que en el caso A y también menor que en el caso B. Entonces ahora tiene que cumplirse que la normal del plano, sumada con la componente normal de la fuerza externa, que son las dos verticales que van para arriba, es igual al peso, que es la única vertical que va para abajo, de donde surge que la normal va a ser igual a la diferencia entre el peso menos la componente normal de la fuerza F sub n. Y por lo tanto voy a tener una nueva normal. La nueva normal, en este caso 3, vale 323 newton. Con esa nueva normal voy a recalcular la fuerza de rozamiento, que como los alumnos ya saben depende de la normal y no del peso del cuerpo, entonces muy dinámico por n va a dar la fuerza de rozamiento. Con una nueva normal distinta de la normal que teníamos en B, distinta a la normal que tenemos en A, tenemos una fuerza de rozamiento también distinta que en B y que en A. Y la fuerza de rozamiento acá me da 151,8 newton. Con esa nueva fuerza de rozamiento, que la dibujo también sobre el esquema, con esa nueva fuerza de rozamiento, voy a tener que considerar lo mismo que hemos estado considerando en los ejemplos anteriores. Acá, n con Fn y con el peso se van las tres, o sea que las tres dan resultante cero. La n, la normal del plano, y la Fn que van para arriba las dos, igualan al peso que va para abajo, se cancelan todas, y queda solamente en pie dos fuerzas para calcular con ellas la resultante, que sería la F sub t y la fuerza de rozamiento. Entonces, ahora la nueva resultante va a ser igual a la diferencia entre la componente tangencial de F menos la fuerza de rozamiento, restando ambas,
tengo una resultante igual a 215,2 newton, y con esa resultante calculo la aceleración. La resultante dividido la masa va a ser igual a la aceleración. Hago la resultante 215,2 dividido la masa del cuerpo y va a dar una aceleración de 5,00, digamos, porque después hay 2 ceros, después es 5, después siguen las cifras porque no es 5 exacto, pero bueno, finalmente termina siendo una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, la que me da en ese ejemplo. O sea, son casos típicos de problemas con fuerzas de rozamiento, lo que tenemos en este ejercicio, donde vemos que lo fundamental es saber razonar, poner todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Si la fuerza externa es paralela al plano, es más fácil, porque está solamente en forma normal al plano el peso y la reacción normal y nada más, y la reacción normal será igual al peso, y con esa reacción normal se puede sacar la fuerza de rozamiento, mu por n, y con la fuerza de rozamiento y la fuerza exterior sacar la resultante y después la aceleración. Y si la fuerza externa está sesgada, bueno, conviene desplazarla por su recta de acción para que parezca aplicada en el centro de gravedad del cuerpo. Acá lo hice desplazándola para abajo, acá la hice en el ítem C desplazándola para arriba, descomponerla en dos componentes y ver que la componente tangencial de esa fuerza exterior es la única que me lo va a tratar de hacer mover al cuerpo. Y la componente normal va a colaborar en el cálculo de la reacción normal del plano. Porque si la componente normal de F va para abajo, como pasa en el ítem A, el cuerpo va a presionar más al plano. Entonces, ahora la normal va a ser mayor que lo que era antes. Va a ser igual al peso del cuerpo más la reacción normal, más la componente normal de F. O sea, el peso del cuerpo más la F sub n dan la nueva normal. Y con una nueva normal hay una mayor fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento siempre es mu por n, y por lo tanto hay una mayor fuerza de rozamiento, y con mayor fuerza de rozamiento hay que recalcular la resultante como Ft menos Fr, y luego con resultante, segunda ley de Newton, resultante igual a masa por aceleración, la masa pasa dividiendo y resultante sobre masa igual a aceleración. Y en el caso C es al revés. La fuerza también se descompone en dos componentes. Básicamente en este ejemplo, como es el mismo módulo de la fuerza y el mismo ángulo nada más que para arriba en lugar de para abajo, no tuve necesidad de recalcular la Ft ni la Fn, pero sí se recalcula la normal, ¿no? Y de esta manera hay una nueva normal, menor en este caso que en el ejemplo anteriores, y hay una nueva fuerza de rozamiento, que siempre se calcula con la normal, y de esa manera se calcula de nuevo la resultante y finalmente la aceleración.